segunda parte de esta unidad, que es un poco más larga y va a ser un poco más irregular, porque todavía no me han confirmado, pero aparentemente toda la siguiente semana no se feriado, ¿no? Por la fiesta está. Entonces, hoy día vamos a tener clase, el viernes no va a haber clase, como ya te comuniqué a sus delegados. Y bueno, la práctica, vamos a hacer la práctica la siguiente semana. Vamos a tener que ver cómo la acomodamos, ¿ya? Por favor. Vamos a ver cómo la acomodamos, ¿ya? Entonces, pero bueno, vamos a comenzar la primera parte de lo que es fisiología de los líquidos corporales y fisiología renal, ¿sí? Que va muy de la mano con lo que han estado ustedes haciendo, ¿no? Como ustedes saben, el cuerpo humano es un todo, es una integración, es imposible separarse, ¿no? Así como hemos visto que el corazón con los pulmones prácticamente dependen el uno del otro, ¿no? El gasto cardíaco tiene mucho que ver con el intercambio gaseoso, el intercambio gaseoso tiene que ver mucho con el gasto cardíaco, con la hematosis, ¿no? La fisiología renal no se separa en lo absoluto de nada, ¿no? Porque la fisiología renal tiene que ver varios aspectos. Primero, el manejo de líquidos, que es importante, que es lo que vamos a ver ahora. Pero también tiene que ver el equilibrio ácido-básico, tiene que ver el manejo de electrolitos, el control de la presión arterial junto con el pulmón, el equilibrio ácido-base junto con el pulmón. Entonces, es otra parte integral de nuestro organismo. Ya es muy difícil que se pueda separar todo nuestro organismo por partes. Entonces, los líquidos corporales, este es casi un repaso rápido nomás, son compartimientos, ¿no? Ya ustedes los han visto, la composición de los líquidos corporales cambia en cada compartimiento. Vamos a ver los conceptos de difusión, de ósmosis y presión osmótica. Todo ya conocido, pero es obligatorio repasarlo antes de entrar a renal, ¿no? Entonces, 2/3 de líquidos son intracelulares, 1/3 extracelular, recontra conocido por ustedes, ¿no? Y el líquido se encuentra en constante movimiento, ¿no? Difundiéndose el líquido de un lado al otro, ¿no? Transportándose el agua de un lado hacia el otro de las membranas. Recordemos que un varón 70 kilos, 1,70 m más o menos, el agua corporal es 40 litros en total, de los cuales 25 litros están en el intracelular, 15 litros en el extracelular, y ahí vemos lo que es el plasma y la parte intersticial, ¿no? Entonces ya estas figuras ya son conocidas por ustedes, ya sabemos entonces la distribución de los líquidos y lo importante que es la ingesta de los líquidos. Un punto que agregar, que al momento de hacer nuestras oxidaciones, en nuestro ciclo PET siempre tenemos al final del día 200 centímetros de agua que formamos nosotros. Entonces, para nosotros es importante saber que del agua total, el intracelular es el que manda, tiene la mayor cantidad de líquido, ¿no es cierto? El siguiente es el líquido extracelular, es el líquido intersticial, y el final es el plasma sanguíneo, el que está circulando en los vasos sanguíneos. Entonces, pero lo más importante es que los tres compartimientos estén en un completo equilibrio, ¿no? Estén en equilibrio. No podemos tener células deshidratadas o nuestro espacio intersticial deshidratado o que perdamos líquido del plasma sanguíneo. Cada uno de ellos implicaría una alteración de la homeostasis. Sobre todo, por ejemplo, si perdemos líquido de las neuronas, nuestras neuronas se deshidratan y podemos entrar en un estado convulsivo. O si nuestras neuronas se edematizan, es decir, se hidratan demasiado, entramos en otro estado de hipertensión intracraneal. Entonces, claros ejemplos de que tenemos que mantenernos nosotros en un completo estado de homeostasis, ¿ya? ¿Por qué creen que las personas, por ejemplo, que pierden su líquido a través de diarreas, vómitos, una gastroenterocolitis, sobre todo los niñitos, al final comienzan a obnubilarse, pueden entrar en coma y todo? ¿Por qué? Porque justamente el líquido deshidrata y va los líquidos moviéndose y va deshidratando sus cerebritos, ¿no? Al final. Entonces tenemos que ser conscientes de ese movimiento de los líquidos, ¿ya? Para que podamos continuar.
Entonces, el líquido extracelular es 20% de la masa corporal, es intersticial, plasma, en el linfa. El líquido transcelular es una pequeña cantidad que está en el líquido cefalorraquídeo, en el intraocular, en el líquido sinovial, en el pleural, todas las membranas, ¿no? Cavidades. Entonces, el plasma sanguíneo es el 55% plasma y el resto del líquido está conformado por las células, ¿no? Los eritrocitos tienen líquido en su interior. La diferencia entre el líquido intracelular y el líquido extracelular en concentraciones es evidente, pero tenemos que recordar siempre que el principal ion extracelular, el que nos va a hacer equilibrar, es el sodio. Poco potasio. El calcio es más extracelular que intracelular, eso es importante. Y la glucosa es extracelular. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo vamos recordando. Y el intracelular tenemos que recordar que el potasio es intracelular, que el magnesio es más intracelular, que los aminoácidos son intracelulares porque se forman ahí, ¿no? Y no hay poca glucosa, pero hay poca glucosa, ¿por qué? Pero si todas las células consumen glucosa, hay glucosa porque justamente la glucosa ingresa al metabolismo, el ciclo de Krebs casi no existe, ¿no? La glucosa en el intracelular rápidamente se metaboliza, ¿no? Forma los cianuratos. ¿Y cómo mido entonces los líquidos dentro del organismo? ¿Cómo los mido? Es importante medirlos, muy importante. Es importante que nosotros tengamos la capacidad de medir la cantidad de líquido que tenemos. Estas son mediciones que están ahora en su libro, que ya están pasando de segundo plano porque ya tenemos medios un poco más modernos, ¿no? Pero para medir el volumen tenemos, generalmente lo que hacemos es diluir una sustancia, ¿no? Y ver la concentración de esa sustancia en miligramos por mililitro de líquido corporal de sangre, ¿no? ¿Cuánto llega esa sustancia a la sangre? Lo medimos y sacamos un cociente y esa es la cantidad de líquido. Ese volumen, esa sustancia indicadora tiene que distribuirse uniformemente por todo el organismo. Muchas veces no debe ser absorbida por las membranas para que pueda diluirse y sacar nosotros el cociente, ¿no? Entonces, eso es la cantidad de líquido. ¿Qué indicadores tenemos? Bueno, tenemos indicadores para el agua corporal total. ¿Cuál sería el agua corporal total? Sería la medición del líquido intracelular y el líquido extracelular y el líquido intersticial, ¿no es cierto? El agua corporal total. ¿Qué usamos para...? ¿Qué usamos? Que ya no lo usamos mucho, como les dije, el agua deuterada, el agua tiritada, para medir la cantidad de líquido total de una persona. El volumen de líquido extracelular sí lo usamos todavía, porque tenemos que ver el manejo, sobre todo en los pacientes renales. Se usan sustancias que no son eliminadas por el riñón, sino son metabolizadas, ¿no? Y entonces, para poderlas medir, las inyectamos igual y calculamos después miligramos por mililitro. La más popular de estas es la inulina, la sacarosa, el manitol. Entonces, que producen una ósmosis y que producen una concentración. El volumen plasmático generalmente lo usamos con radioisótopos. Esto es importante, ¿no? Sobre todo en los pacientes anémicos, ¿no? Usamos los radioisótopos de albúmina, porque el albúmina es una proteína que está en el plasma sanguíneo. Y después sacamos, ¿no? Cómo se mide el volumen de líquido intracelular, agua corporal, líquido extracelular, ¿sí? El volumen de líquido intersticial, el líquido extracelular, menos el volumen plasmático, y así vamos sacando los diferentes volúmenes de agua. Entonces, es importante el intercambio de agua entre los dos compartimientos, intracelular y extracelular. Y en este intercambio que tenemos intracelular y extracelular del agua corporal, tienen que intervenir mucho los electrolitos, ¿no es cierto? Los electrolitos. ¿Y los electrolitos qué nos van a proporcionar? Nos van a proporcionar osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad? Concentración. Y esa concentración va a hacer que se muevan los líquidos de un lado al otro. ¿Importante en qué casos? Importantísimo en las cuestiones, en la diabetes, por ejemplo, es importantísimo el movimiento de líquidos, la osmolaridad. Es importantísimo en los pacientes que tienen insuficiencia renal.
porque también su osmolaridad se va alterando. Es importantísimo en los pacientes que tienen traumas encefálicos, por ejemplo. Entonces, el movimiento del agua intracelular y el agua extracelular tiene que ver mucho con las concentraciones de sustancias y de electrolitos, ¿ya? Es muy, muy importante. La ley de Fick dice, para que se difunda, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto varias veces en respiratorio, lo hemos visto 3, 4 veces, ahora la volvemos a ver renal. Para difundir, ¿qué tiene que ver? El coeficiente de difusión, la gradiente de presión, el área de extensión y el grosor de la membrana, ¿no es cierto? Entonces tienes 4 variables de la ley de Fick para que puedas difundir una sustancia a otra. Esto es importante, la ley de Fick en renal, así como era en respiratorio, importantísimo. En unos momentos más vamos a ver la membrana glomerular. Y la membrana glomerular usa el mismo principio: concentración, solubilidad, área de extensión y el grosor de la membrana. Entonces, igual que la insuficiencia respiratoria tenía que ver mucho con estas 4 variables en respiratorio, pasa exactamente lo mismo en insuficiencia renal. Tiene que ver mucho con estas 4 variables. ¿Ya? Vamos a verlo también. Ley de Fick, entonces, aplicada a renal. Y esta difusión de las moléculas que vamos a ver ahora en las membranas renales tiene que ver mucho con su liposolubilidad. Entonces ya hemos visto transportes pasivos, los pasivos, ¿no? La difusión facilitada, hemos visto difusiones, ¿no? Hemos visto osmolaridad, presión osmótica, osmolaridad, hemos visto transporte activo, ¿sí? Transporte activo primario, transporte activo secundario, eso nos va a servir ahora mucho. Tenemos sustancias que pasan libremente a través de todas las membranas, los gases, ¿no? El oxígeno, el CO2, pasa libremente el etanol, por ejemplo, que es muy lipofílico, ¿no? El etanol. ¿Qué sustancias pasan también libremente? El agua, pero el agua pasa a través de canales especiales, ¿se acuerdan de eso, no es cierto? ¿Y qué no pasa mucho? Por ejemplo, la glucosa. La glucosa no pasa y necesita receptores, sí, especiales, que ahora está muy de moda. Nosotros ya comenzamos a hablar de los efectos de los SGLT1, SGLT2, que lo vamos a ver ahora un poco y lo van mucho con el doctor Cornillo endocrino, ¿no? Entonces la glucosa necesita transportadores, no es que pase libremente. Entonces ustedes no van a encontrar, y es la primera vez que lo digo, lo voy a repetir como 10 veces, no van a encontrar glucosa en la orina de un paciente normal, ¿no? Que no tiene alteración. Si encuentras glucosa en la orina de un paciente, échatelas a buscar, probablemente tenga una alteración en la membrana o la concentración de glucosa sea altísima en el plasma, ¿no? Las proteínas, bueno, los iones necesitan su transporte, ¿no? Los iones vamos a ver poco a poco, vamos a ver los principales, ¿no? Porque el riñón se encarga de transportar sodio, potasio, demasiado importante, pero también tiene importancia el magnesio, el calcio, el fósforo, ya, el cloro. Pero vamos a ver en el transcurso de las clases vamos a ver la importancia y cómo se van reabsorbiendo y se van secretando. Otra parte más importante, la albúmina, las proteínas. Las proteínas son proteínas pesadas, no tienen alta masa, entonces no pasan a través de las membranas. No pasan. Si tú encuentras proteínas en la orina de un paciente, échatelas a buscar. Algo anda mal. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen que tener claro desde ahora qué no van a encontrar en la orina del paciente. Porque de hecho cuando pasen a semiología, ella es de acá un año, ¿no? Pasan a semiología, el hospital va a venir a pasar la visita y el doctor va a decir, acá tenemos una paciente, tal, encontramos en su seguimiento urinario, hemos encontrado esto. ¿No? Y entonces si encuentras proteínas, no está bien. Si encuentras glucosa, no está bien, pues, ¿no? Algo anda mal, entonces comienzas a escarbar ahí a tu paciente, ¿no? Algo anda mal, no está bien. Bien, entonces, y la ósmosis y presión osmótica, que tiene que ver mucho también con la orina, con la formación de orina actual. Bueno, la presión osmótica es la presión que le ponemos a la membrana para evitar el pasaje, ¿no es cierto?, del agua de un lado al otro de la membrana. Porque ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el pase de líquido de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración.
Entonces, cuando ustedes se forma la orina en sus riñones, entonces el líquido va pasando de un lado al otro de la membrana, va goteando. Pero visionarán todo lo que filtra el riñón. Sale toda la orina que ustedes filtran en su cuerpo. Imposible, se quedarían sin agua, ¿no? Entonces, ustedes filtran más o menos 180 litros al día. ¿Cuánto tienen de líquido en su cuerpo? Pero, ¿y la orina? ¿Y en la sangre cuánto tienen de líquido? 5 litros aproximadamente. Aproximadamente en promedio, ya les he dicho que todo no es absoluto. Y si filtran 180 sin orina, se quedarían sin agua, ¿no? Entonces, pues, su riñón se encarga de filtrarlo, pero también lo reabsorbe, y eso en base a fenómenos osmóticos y de presión osmótica, es decir, concentraciones a un lado y al otro lado de las membranas que vamos a estudiar en fisiología renal, ¿ya? Eso es esos conceptos son importantes, ¿ya? Porque quiero que ustedes sepan bien claro que todo el riñón se va a basar en eso, en que el agua que va a filtrar y la que va a correr por todos los túbulos renales que han visto en histología, entonces corre de un lado al otro, va corriendo, en base a concentraciones. ¿Qué es la ósmosis? Es el pase del agua. ¿Qué es la presión osmótica? La presión que impide que pase el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay sitios de concentración, ¿no? Hay sitios de concentración, un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. ¿Quiénes producían concentración? Ya lo hemos visto hace un ratito. ¿Quiénes producían más concentración? ¿Quiénes son los principales en producir la presión, la osmolaridad, que es la cantidad de solutos? ¿Quiénes son los principales? Ya lo hemos visto eso. ¿Quiénes son? Los principales, los que más intervienen en la concentración de la osmolaridad en nuestra... ¿Ya qué electrolitos? Sodio, potasio, son muchos. Potasio es miserable, es 3 puntos y tal. Importante, pero su concentración es bajita. Pero es muy importante el potasio. El segundo ion de importancia, a pesar de su concentración bajita. El principal es el sodio, definitivamente. ¿Cuál más? ¿Qué otra sustancia? ¿Cuál? ¿Qué otra sustancia es importante para la concentración de los? ¿Cómo ha pasado fisiología 1? ¿Qué otra sustancia es importante para la concentración? Sí, creo que han quitado la moneda. San Google los ha ayudado. A ver, ¿cuál es el rollo importante para la osmolaridad del organismo, para la concentración? Sustancia, he dicho yo, una sustancia. Glucosa. Sodio, glucosa, y hay un tercero, que es la urea, ¿cierto? Que es la urea. Entonces, los tres son las sustancias más importantes para hacer la osmolaridad. Hoy día hemos tenido 3 conceptos. Osmolaridad, que es la concentración, ¿no es cierto? La concentración. Presión osmótica, ósmosis, es el paso de una sustancia, de un lugar donde hay menor concentración a uno donde hay mayor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar. Y ahorita vamos a la misma transparencia que hemos visto en fisiología 1 de los eritrocitos, ¿no? Que se acuerdan que se hinchaban, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esa es la ósmosis, va pasando de un lado al otro. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar equilibrado. Lo mismo que tengo en la célula, lo mismo que tengo que tener afuera. Si altera uno de los dos, el agua corre, ¿no es cierto? Corre de un lado al otro. Corre de un lado. Esa es la ósmosis. La presión osmótica, la presión que impide, que trata de impedir que el agua se mueva, ¿ya? Que la mantenga. 3 conceptos que son importantes para la fisiología renal, muy importantes, ¿ya? Entonces, ósmosis es el pase del agua de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. Entonces, la osmolaridad tiene que ver mucho con el volumen celular y con el comportamiento extracelular, ¿no? Extracelular. La ósmosis va a hacer que se mueve el agua de un sitio de menor a un sitio de mayor concentración. ¿Por qué hablamos tanto de ósmosis ahora? Porque el riñón tiene que ver con el manejo de los líquidos en el organismo, ¿ya? El riñón es quizás el órgano más importante del manejo de los líquidos, ¿eh? El pulmón evapora agua, ¿no? Hemos visto que evapora, pierdes un poco
riñón, pues a la medida del riñón, ¿no? El riñón es el encargado, la orquesta de manejar solutos y líquidos, ¿ya? Y nos equilibra totalmente. Entonces, ¿qué nos da la osmolaridad? Más o menos 290 más menos 5 miliosmoles. Sí, ya lo habíamos visto ese concepto, ¿no es cierto? ¿Y quiénes lo daban? Sodio, glucosa y urea, ¿no? Ahí tienen la fórmula exacta, si quieren calcularla. Ahí ahora no usamos mucho la matemática, ¿no? Ahora ya le sacamos una muestra de sangre, entonces tantos kilosmoles tienes de concentración. ¿Por qué? Porque el mismo examen, a ver, el examen el famoso AGA y electrolitos que les conté en respiratorio, en el cual te sacaban la sangre arterial y te daba concentración de oxígeno, concentración de CO2, te daba sodio, te daba glucosa, te daba potasio, te daba urea y solito te da la osmolaridad del paciente. ¿Ya? Y si no, te da todos los valores para que lo saques la osmolaridad del paciente. Y es importante saber la osmolaridad del paciente, importantísimo. ¿Por qué? Porque los pacientes renales son los que más nos hacen coma hiperosmolares. Los pacientes diabéticos nos hacen coma hiperosmolares. ¿Ya? Entonces, más o menos 290 miliosmoles. Y esto es lo que más o menos teníamos que saber, ¿no? La misma, como les decía, la misma transparencia. Cuando es normal, ya, entonces aquí vamos a agregar un concepto. Ya tenemos lo que es osmolaridad, ya tenemos lo que es ósmosis, ya tenemos lo que es presión osmótica y un cuarto término que se llama tonicidad. ¿Ya? La tonicidad tiene que ver con la relación que existe entre una sustancia y otra. ¿Sí? Si el extracelular tiene la misma osmolaridad que el intracelular, son isotónicos, están con la misma. Pero cuando uno de ellos sube su concentración, es hipertónico. Y cuando uno de ellos baja su concentración, es hipotónico, ¿no? En relación al otro, Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo estamos normales, son isotónicos, ¿no? Tienen sus concentraciones, es lo que pasa ahorita, es lo que pasa normalmente. Ustedes están ahorita normal, han desayunado, han comido su huevito con salsita, su pancito, su café, han tomado su juguito, tienen su glucosa, su sol, todo está conforme, ¿no? El que no ha desayunado en 2 horas ya comienza, ¿no? Pero claro, es mentira que si no desayunas estás bien, ¿no? La dieta no pierdan el desayuno, el resto ya si quieren hacer sus desayunos de 16 horas, no hay problema, comen al día siguiente. Pero el desayuno no lo pierdan, porque el desayuno viene de toda la noche, ¿no? Y está secretando cortisol. ¿Ya? Entonces, y el cortisol comienza a secretar porque tu cuerpo está en estrés, no lo va a seguir estresando a tu cuerpo, pues, y los que no desayunan engordan más, ¿no? Porque el cortisol también retiene agua, es hipogénico, siempre su desayuno, siempre su desayuno, con un poquito de azúcar, de glucosa para el día. Bien, isotónico entonces, ¿ya? Normal. Las tonicidades se mantienen normales. ¿Qué pasa si te pones hipertónico acá? Hipertónico. Entonces, ¿qué pasa con tus células? Cuando en el plasma sanguíneo nos ponemos hipertónicos, concentración osmolar en base a la concentración celular en base a las células, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el hipertónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando comienza a entrar agua acá al glóbulo rojo, ¿no? Entonces comienza a entrar agua al glóbulo rojo. ¿Qué pasó acá? Por ejemplo acá, un niño. Viene un niño y tiene diarrea. Y comienza a botar sus heces con potasio, con sodio, ¿no? No come, está sin glucosa. Entonces, todo este medio comienza a disminuir, ¿no? Su concentración. Y acá comienza a aumentar. Tiene su concentración ya. Entonces el agua va a comenzar a pasar de acá, del hipotónico hacia el que se convierte en hipertónico. Se convirtió en hipertónico. ¿Ya? Se convirtió. Entonces la hincha. ¿Tenemos casos ahí? Sí, tenemos niñitos que vienen y tienen sus diarreas
Se deshidratan, pero su deshidratación es hipertónica, o sea, sus celulitas están hinchadas. Entonces es peligroso, se hinchan las celulitas del cerebro y comienza a convulsionar el chiquito, una deshidratación hipertónica. Una cosa que no se veía mucho, sin embargo, acá hay un trabajo ya de hace muchos años hecho por la doctora Lombardi, la doctora Rossi en esos tiempos, ¿no? Que hicieron un trabajo una serie de casos muy bonita que salió publicada y puso en alerta a toda Latinoamérica de deshidratación hipertónica en ese momento, ¿no? Y ahora ya con los años ya pues se ha hecho más conocido, ¿no? ¿Y qué pasa si al contrario, acá afuera entran sustancias o sube mi concentración osmolar? Entonces sube mi concentración tónica. Y es el caso que les decía, ¿no? Los diabéticos. ¿Cuál era la osmolaridad? Sodio, glucosa, urea. Si sube el sodio, entonces hay más. ¿Cuándo sube el sodio? Cuando comes muy salado. Cuando comienza a comer muy salado y comienza a subir tu concentración de sodio. El riñón trata de regulártelo, pero si el riñón se te malogra, sube tu concentración de sodio. La glucosa, cuando tienes alteración en los receptores, comes muchos carbohidratos, todo eso, también sube la glucosa. Entonces creas un ambiente acá en el cual sube la concentración. ¿Y de dónde va a correr? ¿Cómo va a ser la ósmosis entonces? Del medio hipotónico al medio hipertónico, ¿no? Sale. Entonces, esas comparaciones que vemos ahora las vamos a ver durante todo el capítulo. Ya es importante, y cuando al final veamos antidiurético y todo eso, hormona antidiurética y todo ese cuento, van a darse cuenta de la importancia que tiene mantener las concentraciones celulares y extracelulares. ¿Y podemos regularlas? Sí, médicamente sí las podemos regular. No perfectamente, pero sí podemos equilibrar en algo el medio interno de nuestro caso. Entonces, lo mismo, las soluciones isotónicas, hipertónicas, ¿no? Y los movimientos. Hay membranas, pero de todos hay membranas son impermeables, que no dejan pasar nada, semipermeables que dejan pasar algunas sustancias, selectivas que solo dejan pasar, por ejemplo, algunos iones, ¿no? Como la membrana nuclear, dialíticas que dejan pasar algunos solutos, el agua y algunos solutos, pero los que no son buenos no los dejan pasar, Ese es el fenómeno de la diálisis que se está usando, fisiológicamente se está usando para realizar pacientes renales, ¿no? Te sacan toda la sangre, te crean una membrana y esa membrana pasa tu agua, pasan tus solutos, todo menos las sustancias en exceso, ¿no? Y las que no son selectivas, las membranas que dejan pasar todo lo que encuentras. Entonces, ¿qué altera los volúmenes? Primero, la ingesta o consumo de agua. Pero esta ingesta y consumo de agua también tiene que ir de la mano con la instilación de líquidos intravenosos. Yo puedo tomar agua pura. Lo hemos visto en el último capítulo de Fisiología 1. ¿Se acuerdan en los climas? El cálido, la aclimatación del clima cálido o el clima frío. ¿En qué momento tenía que tomar agua? Solo agua pura, y que cuando no estaba aclimatado eliminaba demasiado, por el sudor eliminaba demasiados electrolitos, ¿se acuerdan? Eliminaba muchos electrolitos en los climas cálidos, al comienzo. Entonces al comienzo tenía que tomar bebidas, esas que han creado ahora rehidratantes, ¿no? Pero pasaba el tiempo, ya eliminaba pocos, y entonces ya podía solamente bastarme con tomar agua, ¿sí? Entonces, la ingesta de líquidos es importante para la deshidratación o para la sobrehidratación. Tenemos pacientes psiquiátricos con síndrome de ansiedad que toman agua, llegan a tomarse 6, 7 litros de agua al día. Su riñón trata de equilibrarlo, pero igual queda sobrehidratado y muy, ¿ya? Otra causa es, por ejemplo, los líquidos intravenosos. Es importante. Ustedes saben qué le ponen. ¿Quién alguna vez ha ido al hospital y se ha quedado en observación un ratito y le han puesto una vía? ¿Nadie? ¿Todos son sanos, extremos? ¿Nadie? ¿A ti? ¿Qué te pusieron? O simplemente hidratación y no miraste ni siquiera qué te pusieron. Ya, un suero. Ya, ¿qué suero? Es que pusieron mi medicamento y luego lo pusieron. No, pues por eso, o sea, ¿qué suero te ponen? O sea, si van ustedes al hospital, ¿te van a poner algo? Tengo que mirar por qué me ponen, ¿sí o no? Voy a ser médico, tengo que mirar qué me ponen.
¿Qué me están poniendo? Bien, ¿no? ¿Les ponen agua pura? ¿Agua destilada? ¿Qué pasaría si les ponen agua destilada? Con lo que hemos visto, ósmosis, tonicidad, todo eso, ¿qué pasaría si les ponen agua destilada? Te vuelves hipotónico, te vuelves hipotónico. Si te ponen agua destilada, te están diluyendo todo el extracelular, ¿no es cierto? Te lo diluyen. Entra a tu sangre y después sale hacia tu líquido intersticial y se vuelve hipotónico. Entonces, ¿qué pasaría con tus celulitas? El agua comienza a meterse a tus celulitas y las comienza a hinchar. Ese es un efecto del agua destilada. O sea, la usamos médicamente, sí, pero ahorita no les voy a pegar, su cerebrito se va a hacer cortocircuito. Pero sí usamos agua destilada en algunos pacientes, por eso existe. Pero usamos, ¿qué le tenemos que poner al paciente entonces? Una solución isotónica, que haga que cuando ingrese las células no estén moviéndose, deshidratándose ni hinchándose, ni deshidratándose ni hinchándose, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa más altera? La deshidratación, ¿no? La pérdida de líquidos por el tracto gastrointestinal, que va de la mano, que pueden ser vómitos, diarreas, el sudor, la obesidad, ¿no? La grasa no tiene agua, el sexo, los hombres tienen más agua que las mujeres, y la edad, conforme va pasando nuestra edad, vamos perdiendo líquidos, ¿no? Líquidos, vamos perdiendo líquidos, nos deshidratamos, fisiológicamente. Entonces, eso va a pasar. Entonces, tenemos que saber las concentraciones normales y los conceptos. Más que el valor, yo quiero que sepan los conceptos. Si yo tengo una concentración normal de sodio, si se baja la concentración de sodio se llama hipo, que es menos, hiponatremia. Y se sube la concentración de sodio se llama hipernatremia. Entonces, concentración normal, hipo o hiper. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos nosotros nuestra solución fisiológica, isotónica, es cloruro de sodio. Aunque no es tan fisiológica, tiene 54 miliequivalentes de sodio, pero bueno, sirve. Y es preparada al 9%. ¿Se acuerdan que hablamos en la fisiología 1 de cuando pasó ese problema de las concentraciones de sodio, en los cloruros de sodio? Hubieron varios fallecidos y todavía hay pacientes, ¿no? Entonces nosotros le ponemos al 0.9% la concentración, es decir, 9 gramos de sodio por 1000 mililitros nos da 154 mililitros, ¿ya? Pero en el control de calidad de ese laboratorio no lo hicieron 0.9, lo hicieron 9, ¿no? Entonces, ¿ves? 9 gramos eran 90 gramos. Entonces la concentración de sodio se elevó. ¿Y qué generó en el plasma de esos pacientes? Un estado, ¿qué tipo de estado? Isotónico, hipotónico, hipertónico. ¿Qué estado? Hipertónico. Su osmolaridad de 290 subió a más de 600, 700, ¿no? ¿Qué pasó con sus células? Se crenaron, se deshidrataron. ¿Por qué? ¿De dónde a dónde iba el agua? De la célula hacia afuera. Tu cuerpo no sabe lo que está pasando, tu cuerpo lo que interesa es equilibrarse, ¿no es cierto? Entonces le botaba el agua. ¿Qué pasaba? Entonces muchos convulsionaron, entraron en coma, hubo una disfunción orgánica total y algunos fallecieron. Usamos a veces, sí, pero no a esa concentración. Usamos los cloruros de sodio hipertónicos, ahora ya saben ya por qué se llaman hipertónicos, al 3 hasta el 7.5%. Van a ver ustedes las indicaciones, las van a ver, no es tema del curso, pero sí quiero que sepan que existen soluciones hipertónicas, ¿ya? Que necesitamos usar a veces, las necesitamos usar a veces. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un paciente que tiene edema cerebral? Un paciente que le llega de madrugada, que ha tenido un accidente de tránsito y un TEC severo. Y entonces el paciente comienza a convulsionarles, hacen la TAC y ven la resonancia y ven que no tiene tumor, no tiene hemorragia, no tiene nada. Está convulsionando el paciente. Entonces, ¿qué pasa con su cerebro? Está
hinchada. Entonces, ¿qué quiero hacer para bajarle la hinchazón al cerebro? Tengo que quitarle agua a las células. ¿Cómo le quito? ¿Cómo le quito agua a las células? El cerebro. ¿Ah? Le pongo solución hipertónica controlada. Le pongo solución hipertónica o manitol, como les dije ahorita, ¿no es cierto? El manitol que no se absorbía, que pasaba no por la sangre, también aumentaba el nivel de osmolaridad y bajaba. El truco es el nivel de la osmolaridad, ¿no? Nuevamente, ¿qué era la osmolaridad? Era la concentración de iones. ¿Qué era la ósmosis? El pasaje de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero hacer yo cuando tienes una solución una concentración hipertónica en uno de los dos lados? Que haya ósmosis para que pase agua y lo diluya. En el caso del cerebro, cuando se dematice el cerebro, le pasa una solución hipertónica o una solución que no se absorba, que pase por los vasos sanguíneos, que pase por el intersticio y la célula dice, acá hay mucha concentración, saco el agua. Y entonces lo deshincho, lo desinflamo el cerebro de esa manera, ¿ya? Bajo el volumen de las células. ¿Sí? Es una parte del tratamiento, es una parte importante, es una parte. Estamos operando un día neurocirugía y pronto abren un paciente tequeado también, justo tequeado, que venía sin hemorragia, ¿no? Ah, no, sí tenía una hemorragia. Entonces le estaban operando, le estaban por sacar el coágulo y pronto abren el cráneo, sacan la calota, sacan el pedazo del hueso, la placa, y el cerebro se salta, se sale hacia afuera. Y ya no podía entrar. ¿Qué hacían? Ya, o sea, ponían la calota y le metías el cerebro, no puedes hacer eso porque se te sale por el agujero magno y se te enclava y lo mata el cerebro. ¿Qué haces? Tienes que bajar el volumen, deslizar el cerebro, pues entonces usas uno de los recursos es usar manitol o soluciones hipertónicas para bajar el cerebro y que el neurocirujano te diga, ya está bajando, y entró, ya. Y si no entra, ya tenemos otros manejos, ¿no? Pero así, o sea, si se te sale, porque está hinchado el cerebro, ¿no? Cuando se dematiza el cerebro no es como el brazo que te golpeas y se te hincha, ¿no? El cerebro se hincha, ¿dónde va? ¿Dónde se va? No hay dónde ir, ¿no? Entonces, ¿dónde se va? Hacia abajo, hacia el agujero magno. ¿Y qué pasa con el agujero magno? Bulbo, protuberancia. Y si el cerebro va y se mete en ese agujero magno, impresiona al bulbo, la protuberancia, ¿qué sucede? ¿Qué teníamos ahí? Que van a dar examen. Los centros respiratorios. Hace parar respiratorio y se muere. ¿Ya? Entonces, por ahí fue el cerebro. Entonces, ese es el efecto de las soluciones hipertónicas, ¿ya? Hipertónicas. Y uso soluciones hipertónicas, esas son las soluciones hipertónicas, y uso soluciones hipertónicas en algún lugar, hipotónicas, perdón, es usar soluciones hipotónicas, como por ejemplo el agua destilada que dijimos. ¿Alguna vez le ponemos a alguien agua destilada? ¿A quién le podemos poner agua destilada? Cuando tienes un nivel de osmolaridad alto y que tus células, no quieres que tus células comiencen a sacar agua y se creen, ¿no? Y se alteren. Los estados de hiperglicemia, ¿sí? Los estados de hiperglicemia que tienen muchas alteraciones, entonces necesito diluirla. ¿Para qué? Para que las células, al crear lo que es hipertónico en relación a las células, ¿no? Aumenta tu osmolaridad, se hace hipertónico, entonces la célula comienza a quererle dar agüita a los diabéticos, ¿no? Entonces los diabéticos, los en coma diabético, rápidamente pierden la conciencia. ¿Por qué? Porque tus células del cerebro comienzan a darle agüita al plasma. Entonces yo quiero evitar eso. ¿Cómo lo evito? Le comienzo a pasar agua destilada, ¿no es cierto? Agua destilada. Entonces bajo la tonicidad, bajo la osmolaridad y trato de equilibrarla con la célula. Pues ese es un hiperglicemia. Entonces estamos en dos estados diferentes, dos estados diferentes para que vean la importancia de los líquidos en el organismo. Y entonces el agua se va compartiendo así, ¿no? Intracelular, en base a osmolaridad
Ósmosis y tonicidad, que es la comparación de los dos compartimientos. ¿Cuál tiene más concentraciones hipertónico en relación al otro? ¿Qué más vamos a ver para terminar esta primera parte? Es el capilar renal. El capilar renal, igual que el capilar sistémico, vamos a recordar solo un ratito el capilar sistémico. Tiene 4 variables, 2 importantes. Variable de entrada, que hace que se quede dentro del vaso, y variable que saca el agua del vasito, ¿no es cierto? Entonces es importante esto, porque tiene que ver con lo que hemos conversado de osmolaridad, ¿no? ¿Qué pasa en el capilar? ¿Quiénes hacen que ingrese el agua? Las fuerzas de entrada del agua. Las fuerzas de entrada del agua son la presión coloidosmótica, básicamente, ¿ya? O sea, la cantidad de sustancias, sobre todo proteínas que existen en el capilar, y la presión hidrostática de fuera. Este es el intersticio. Acuérdense, por favor, no tienen que orientarse, ver su figurita, qué cosa es intersticio, qué cosa es el capilar, ¿no? Entonces, acá adentro hay proteínas y acá afuera hay un poquito de líquido. Como hay líquido, genera una presión que va a querer entrar. Entonces, las proteínas, las sustancias, aguantan el líquido acá, dentro del vasito sanguíneo. Y este líquido trata de entrar. Esas son las presiones de entrada. Y presiones de salida. Presiones de salida tenemos la presión hidrostática, es decir, lo que hemos visto en el capilar pulmonar también. A más presión ejerza la sangre acá, va a comenzar a fugar líquido. ¿Ya? Presión de salida, presión hidrostática del capilar. ¿Y qué cosa más hace que salga agua? La presión osmótica que hay en el coloide. Todos los coloides, proteínas, sustancias que están acá afuera. Eso exactamente, como es el sistémico, exactamente lo mismo pasa en el capilar renal y en el capilar pulmonar, ¿no es cierto? Solo que con diferentes presiones. ¿Cómo es la presión del capilar sistémico? Solo vamos a ver el promedio, ya no vamos a ver el venular y el arterial, porque también, si quieren complicarse, hay una presión arterial, una presión venular, ¿no? No es mi intención complicarlo de esa manera. Pero sí que sepan que hay un promedio. El capilar, su presión capilar media sistémica es de 17 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión hidrostática. ¿Cuánto era del pulmonar? 7. Entonces 17, 7. Ya más o ya lo calculamos. La presión coloidosmótica, ¿no? La presión hidrostática intersticial es 3, menos 3, es decir, la que empuja hacia adentro. La presión coloidosmótica intersticial y la presión coloidosmótica del plasma. Es decir, las 4 fuerzas. Hidrostática y oncótica dentro del capilar. Hidrostática y oncótica fuera del capilar, en el intersticio. Unas hacen entrar, otras hacen salir. 4 fuerzas, 2 de entrada, 2 de salida. ¿Cuánto es el promedio de salida en capilar sistémico? 0.3 milímetros. Es decir, siempre fue un poquito de agua. ¿Y quién absorbe esa agua?